La Revolución Francesa, presentado por Mariana Alexandra Martínez Saldaña y Carlos Eudoro Castañeda Peña. Presentado a Tutor Camilo Pardo. Instituto Paulo Freire, del área Ciencias Sociales, ciclo 4, 2012. ¿Por qué las revoluciones? Estas se dan por el deseo de poder. Pareciera que fueran a favor de, pero realmente es quitarle el poder a uno y tomarlo a la fuerza. En Francia, más allá del alboroto intelectual del siglo XIX, puede verse la influencia de la Revolución Francesa, que fue espiritualmente muy semejante al cataclismo ruso del siglo XX. Durante el trastorno en Francia, Anarchis Clots, dirigente revolucionario e ilustrado, declaró ser él mismo el enemigo personal de Jesucristo. Esto lo dijo antes de la convención del 17 de noviembre de 1972. El pueblo es soberano y el Dios del mundo. Solo los tontos creen en algún Dios o ser supremo. La convención entonces emitió un decreto proclamando la anulación de toda la ley. ¿En qué país sucedió? En Francia, Europa. ¿Por qué sucedió? Con el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad, el 14 de julio de 1789 comenzó Revolución Francesa, movimiento que destituyó a la monarquía absoluta, proclamó los derechos del hombre e instituyó la república. En ese momento, en 1789, el clero y la nobleza eran las clases privilegiadas exentas de determinados impuestos de campesinos y comerciantes, y artesanos estaban obligados a pagar. Otras diferencias que determinaron el levantamiento fueron, por ejemplo, las cuotas por el derecho al uso de tierras que debían pagar los campesinos, sin considerar el monto de la producción o si los cultivos se habían perdido a causa de siniestros e inclemencias del tiempo. Además de las cuotas que debían pagar al rey y a la nobleza, los campesinos debían también cumplir compromisos económicos con la iglesia. La manifestación de descontento fue el resultado de muchos años de silencio del pueblo ante el evidente despilfarro de los tesoros de Francia, las extravagancias de Luis XIV y sus sucesores, el apoyo económico que se otorgó a los estados de Norteamérica para obtener su independencia y la frivolidad de María Antonieta fueron los últimos golpes dados a la tolerancia popular. En términos generales, fueron varios los factores que influyeron en la revolución. Un régimen monárquico que sucumbiría ante su propia rigidez en el contexto de un mundo cambiante, el surgimiento de una clase burguesa que nació siglos atrás y que había alcanzado un gran poder en el terreno económico y que ahora empezaba a propugnar el político. El descontento de las clases populares, la expansión de las nuevas ideas ilustradas, la crisis económica que imperó en Francia tras las malas cosechas agrícolas y los graves problemas hacendísticos causados por el apoyo militar a la guerra de independencia de los Estados Unidos. Esta intervención militar se convertiría en arma de doble filo, pues pese a ganar Francia la guerra contra Gran Bretaña y resarcirse así de la anterior derrota en la guerra de los 7 años, la hacienda quedó en bancarrota y con una importante deuda extrema. Los problemas fiscales de la monarquía junto al ejemplo de democracia del nuevo Estado emancipado precipitaron los acontecimientos. Desde el punto de vista político, fueron fundamentales ideas tales como las expuestas por Voltaire, Rousseau y Montesquieu, como por ejemplo los conceptos de libertad política, de fraternidad y de igualdad, o de rechazo a una sociedad dividida o a nuevas teorías políticas sobre la separación de poderes del Estado. Todo ello fue rompiendo el prestigio de las instituciones del antiguo régimen, ayudando a su desplome desde el punto de vista económico. La inmanejable deuda del Estado fue exacerbada por un sistema de extrema desigualdad social y de altos impuestos que los estamentos privilegiados, nobleza y clero, no tenían obligación de pagar, pero que se oprimía al resto de la sociedad.
Hubo un aumento de los gastos del Estado simultáneo a un descenso de la producción agraria de terratenientes y campesinos, lo que produjo una grave escasez de alimentos en los meses precedentes a la revolución. Las tensiones, tanto sociales como políticas, mucho tiempo contenidas, se desataron en una gran crisis económica a consecuencias de los dos hechos puntuales señalados: la colaboración interesada de Francia con la causa de la independencia estadounidense, que ocasionó un gigantesco déficit fiscal, y el aumento de los precios agrícolas. El conjunto de la población mostraba un resentimiento generalizado dirigido hacia los privilegios de los nobles y del alto clero, que mantenían su dominio sobre la vida pública, impidiendo que accediera a ella una pujante clase profesional y comerciante. El ejemplo del proceso revolucionario estadounidense abrió los horizontes de cambio político, entre otros. ¿3. ¿Mejoraron o empeoraron las condiciones? La revolución de los derechos humanos es un fenómeno puramente europeo. Será la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 la que sirva de base e inspiración a todas las declaraciones tanto del siglo XIX como del siglo XX. El distinto alcance de ambas declaraciones es debido tanto a cuestiones de forma como de fondo. La Declaración francesa es indiferente a las circunstancias en que nace y añade a los derechos naturales, los derechos del ciudadano, pero sobre todo es un texto atemporal, único, separado del texto constitucional y por tanto un carácter universal, a lo que hay que añadir la brevedad, claridad y sencillez del lenguaje. De ahí sus trascendencias y éxito tanto en Francia como en Europa y el mundo occidental en su conjunto. Las revoluciones burguesas son un concepto historiográfico originado por la escuela del materialismo histórico o marxismo, que se utiliza para manifestar que el componente social dominante en un movimiento revolucionario corresponde a la burguesía. Aunque pueden remontarse al mismo nacimiento de la clase burguesa en las ciudades europeas medievales, el concepto suele restringirse a los ciclos revolucionarios que se sucedieron desde finales del siglo XVIII y que en su definición política se conocen como revolución liberal. Su principal ejemplo fue la Revolución Francesa en 1789, como ya sabemos, seguido en distintos momentos por los demás países europeos: Revolución de 1820, Revolución de 1830, Revolución de 1848, o americanos, independencia de la América Hispana, pues la independencia de Estados Unidos es anterior, de 1776, hasta la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Que acababa definitivamente con los últimos recuerdos del antiguo régimen, notablemente en Rusia con la Revolución de Febrero de 1917, que solo precede en pocos meses a la Revolución de Octubre, que se clasifica ya como revolución socialista y proletaria. Según esa concepción materialista de la historia, muy matizada desde mediados del siglo XX, incluso por la propia historiografía materialista, los intereses de la burguesía se manifestaron en la superestructura político-ideológica, por la de la Ilustración, que hablaban de libertad y de derechos en posición al absolutismo, y la sociedad estamental, y de libre mercado frente a las restricciones del modo de producción feudal. La ideología burguesa no se restringe a esa clase, sino que se extiende por el cuerpo social, tanto en el conjunto de la población dominada, mucho más numerosa, por incluir a todos los no privilegiados, así como a elementos individuales de los estamentos privilegiados, como nobleza y clero, e incluso en algunos casos al aparato mismo del poder de la monarquía absoluta, que se veía a sí misma como despotismo ilustrado. Símbolo de la alternativa social y política, la toma de la Bastilla, con mayor repercusión que la anterior declaración de independencia de los Estados Unidos, había demostrado la posibilidad de una
emancipación vista con temor por toda la aristocracia europea, al tiempo que con esperanza por los partidarios de los cambios revolucionarios, que iban a acabar con los absolutos que impedían a la burguesía el libre desarrollo de la fuerza productiva de su capital, le negaban el ascenso social y le imposibilitaban el ejercicio del poder político. Tras el prolongado proceso histórico de la revolución burguesa, esta clase reemplazó como clase dominante a los señores feudales, fusionándose de hecho en una nueva élite social, de la que formarán parte tanto la alta nobleza como la alta burguesía. Las revoluciones burguesas incluyeron y fueron simultáneas con el proceso de industrialización y la transformación de la sociedad preindustrial en sociedad industrial, un cambio verdaderamente revolucionario que ha merecido el nombre de la Revolución Industrial. Ambas revoluciones, política y económica, son inseparables de la revolución social, que es el proceso de dominación burgués. ¿Por qué sucedió esto? Esto sucedió por las insatisfacciones que habían, ya que los beneficios eran solo para la alta sociedad y el clero. ¿Son las revoluciones buenas o malas? Las revoluciones pueden ser buenas o malas, dependiendo por lo que se estén luchando. Si es por el mejoramiento y bienestar de un pueblo, podríamos decir que son buenas, pero si hacen para manipular en beneficio y enriquecimiento de unos pocos, por tal motivo serían malas. Sin embargo, el Che Guevara en uno de sus escritos dice: el odio es un elemento de lucha, odio implacable contra el enemigo, odio que eleva al revolucionario por encima de la limitación natural del hombre y le hace volverse eficiente, destructivo, frío, calculador y una fría máquina de muerte. La biografía es la siguiente. Muchas gracias, Dios les bendiga. Esta presentación fue hecha por Carlos Eudoro Castañeda y Mariana Alexandra Martínez.